Amén. Hoy vamos a predicar por el tema propaganda. Será el tema de esta enseñanza. Sí, recuérdelo, sí, propaganda será el tema de esta mañana. En el mundo del marketing, mis amados, sí, se estudia y se aplica un sinnúmero de estrategias, de métodos, para poder, a través de esas estrategias, de esos métodos, poder, promover posiblemente algún tipo de producto con la finalidad de que se lo pueda comercializar y de esa forma poder captar, claro que sí, porque esa es la finalidad, captar la mayor cantidad de interesados y poder vender aquello que ellos ofrecen. Hoy por hoy, mi amado, el marketing es muy amplio y se podría decir de que las redes sociales están, diríamoslo así, a la mano de quienes promocionan los productos, y esto, mi amado, podríamos decir que puede resultar muy eficaz a la hora de vender. ¿Por qué Jesús hizo tanto énfasis? Porque allí es donde quiero en esta preciosa mañana dar realce a la cita leída. ¿Por qué Jesús hizo tanta insistencia en dar a conocer cómo era el reino de los cielos? Si usted retrocede, basta un poquito simplemente la mirada, mi amado, en el versículo 26, ¿qué nos dice? Ajá. Y sí, ahí simplemente el versículo 26 en su primera parte, sí. El reino de Dios. De hecho, mi amado, estos textos bíblicos que usted está leyendo tienen referencias en los prefacios y hacen un llamado énfasis a otras citas bíblicas en otros evangelios, dando lugar justamente a ¿qué? A anunciar y proclamar el reino. ¿Por qué en este tiempo, hoy, mi amado, es tan necesario promocionar el reino de Dios? Algo es seguro, y por eso tomé una introducción respecto del marketing, mi amado. Hoy por hoy el mundo, o la gente que vive en el mundo, mi amado, está identificada con lo que el mundo ofrece. Y cuando el mundo, hablando del mundo, hablo de la gente, las personas, la humanidad como tal, mi amado, cuando el mundo sabe y entiende lo que obviamente le rodea, es fácil, diríamos, adueñarse o apropiarse de aquello porque está identificado con lo que conoce, con lo que sabe. Pero la gente sabe del reino de los cielos. La gente conoce, mi amado, a un Salvador de manera directa, de manera personal. Obviamente que no. Jesús, mi amado, en sus tiempos o cuando se manifestó a su pueblo, el mundo esperaba posiblemente, sí, un libertador, pero no esperaban, mi amado, la forma en que Dios los libertaría. Y eso causó mucha contradicción en su tiempo. Y Jesús, durante sus 3 años y más, mi amado, promoviendo ese evangelio, ese reino, trató, mi amado, de que la gente, por medio de las ilustraciones, sí, trató de que la gente, mi amado, conociera realmente en qué consistía el reino y en qué consistía el mensaje salvífico de ese mismo reino. Pero obviamente no todos dieron, mi amado, diríamos, cabida en el corazón y en la mente a ese mensaje. Fueron pocos, a la verdad. Sin embargo, mi amado, fue efectivo, porque sin importar en cuántos haya podido florecer, mi querido hermano, la palabra, con el tiempo esa palabra se hizo, mi amado, abundante, tanto que hoy por hoy usted y yo somos fruto de lo que se hizo hace más de 2000 años allá en Jerusalén. Mi querido hermano, hoy por hoy, dentro de lo que es ya el desarrollo que quisiera en este momento, mi amado, ya a darle un poquito más de énfasis, tenemos unas imágenes que me gustaría compartir. Si mi hermano Adrián me ayuda, se le agradecería. Primero con las imágenes del reino de los cielos. Dice, la escritura, mi amado, nos menciona en el versículo número 30, decía también. Sí, decía también. Y menciona allí, mi amado, esto, refiriéndose a ¿qué? A una nueva ilustración para hacer hincapié en ¿qué? En el reino de los cielos. Decía también, ¿sí? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios?
Mi amado, yo no sé, y creo que se le debe haber pasado por la mente, ¿no? Y creo que todo buen cristiano por lo menos piensa o se ilusiona pensando en cómo podría ser su vida en ese reino prometido. De allí, mi amado, que hay quienes cuando solamente se les menciona el reino de los cielos, ya se imaginan algunos, ¿no? Un campo verde con flores y usted caminando y brincando como en un cuento de hadas, diciendo: he encontrado un lugar satisfactorio, un lugar espacioso, un lugar de descanso. Hay otros que cuando se les habla del reino de Dios, mi amado, inmediatamente sí, se proyectan a una imagen parecida a la presentada. Sí, un templo enorme con columnas majestuosas y seres espirituales, mi amado, moviéndose en él y alabando y glorificando a Dios. Y usted incluido en esa escena, sí, por las misericordias de Dios, mi amado, presente para adaptarse obviamente a una adoración que nace de un alma agradecida. ¿Cómo usted imagina el reino? ¿Cómo usted, mi amado, pretende de una u otra forma tratar de entender el reino de los cielos? Ese fue, mi amado, el punto o el eje central del mensaje de Jesús. Hacerlo a través de parábolas, hacerlo a través de ilustraciones, en algunos casos, mi amado, ilustraciones muy reales, en otras algo, diríamos, exageradas, pero la intención de Jesús no era desvirtuar, mi amado, a través ni de la exageración, ni de la disminución de muchos ejemplos. La intención de Jesús era, mi amado, de que la gente que lo escuche entienda el mensaje. Así como cuando usted, mi amado, enseña a sus criaturas, posiblemente en casa, con manzanitas, con frutas, con palitos, para hacerle, mi amado, una ilustración de cuánto es 1 más 1, o diríamoslo así, de 2 por 2 y muchas otras operaciones matemáticas. Mi amado, Jesús va a tomar un referente que, si bien es cierto, de manera natural, no presenta las mismas características de la ilustración, pero sí se entiende, claro que sí, el mensaje en esencia que Jesús quiere compartir. La Biblia pues nos enseña desde este primer punto de partida, el verso 30, que la semejanza que Jesús le quiso dar a su reino fue pudiéndola comparar, como lo dice la Biblia, sí, con un grano de mostaza. Antes de entrar en esta gráfica también, sí, que la veremos en breve, mi amado, usted y yo debemos de saber algo. De primera mano, mi amado, para poder considerar las palabras de Jesús, debemos de estar también habituados al entorno en el que Jesús las dijo. ¿Sí? Su auditorio, mi amado, no es este. Es decir, quienes escuchaban su mensaje, mi amado, estaban habituados con las ilustraciones que Jesús daba. Y creo que es la primera parte, mi amado, a resaltar. ¿En qué sentido? Todo lo que Jesús trató de usar como ilustración tenía que ver con el hábitat de su pueblo. Su pueblo trabajaba, mi amado, en la agricultura. Su pueblo trabajaba, mi amado, en la crianza de las ovejas. Su pueblo trabajaba, mi amado, a través del uso de la madera como carpinteros o como herreros o cosas semejantes. De allí que queremos, mi amado, ser muy prácticos. Jesús se valió de la gran mayoría de los usos y de las costumbres de su pueblo para poder sacar de esos eventos cotidianos, sacarlo a relucir, para poder, claro que sí, mi amado, tipificar una enseñanza ilustrativa. Claro, hermano, es como que si yo le presentara, qué sé yo, si me fuera posiblemente en zonas muy remotas del mundo a tratar de dar una ilustración de cómo funciona posiblemente una computadora, si yo acaso de pronto establecería y diría, si allí ni siquiera conocen lo que es un celular, ¿cómo voy a pretender explicar qué es una computadora? Solo alguien que está habituado a lo que entiende, a lo que palpa y se lo usa y se le hace una referencia de eso que usa, eso él entenderá. Y eso es lo que hizo Jesús. Tomar algo cotidiano que se usaba en el momento para ilustrarlo y compararlo con ¿qué? En este caso con el reino de Dios. Dicho esto, mi amado, hay algo que debemos de saber respecto de la mostaza.
Sí, es verdad, es como lo dijo Jesús. Dice la Biblia, hablando del reino, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es, dice la Biblia, la más pequeña de todas las semillas. El grano, o la semilla, por ejemplo, mi amado, diríamoslo así, de otro tipo de gramínea, como el cereal o el trigo, es, mi amado, más grande que la semilla de mostaza. Por supuesto que sí. Sin embargo, mi amado, hay que también contemplar, para poder entender en profundidad las palabras de Jesús, cómo es una mostaza. No solo en cuanto a apariencia, sino a su forma y manera en la que ésta se desarrolla. Mi amado, lo primero que debemos de considerar es que la semilla de mostaza no se hace un árbol, entendiendo desde este punto. Y si me ayuda con la gráfica, creo que entenderíamos mucho mejor todavía. La semilla de mostaza, mi amado, no produce un árbol como lo habitual, por ejemplo, como lo es el mango. El mango produce, obviamente, cuando ya es sembrado su semilla y crece, mi amado, sí, logra adquirir propiedades grandes, majestuosas, por cierto, parte de la creación de Dios, según el género, según su fruto, según su semilla, se produce en un árbol grande y frondoso. La mostaza no tiene esos atributos. Sí, mire que quiero ser muy práctico en esto y muy, en este caso, apegado a la realidad propia de lo que la naturaleza, mi amado, en Dios, en este caso, ha hecho prosperar en la tierra. Como primer aspecto es este, ¿no? Ante todo, como le dije, sí, mi amado, esta semillita no es un árbol, sino que es una planta. Claro que sí, una planta que por encima de otras plantas, porque Dios, mi amado, la limita según digámoslo así, al género de las hortalizas, ¿sí? Mi amado, la mayoría de las hortalizas cuando produce la tierra, por lo general se suelen quedar a ras de suelo, ¿sí? Para querer ser un poquito más específico, mi amado, el zapallo ¿va a dónde? A ras de suelo. La zanahoria ni se diga, la papa, mi amado, es inclusive dentro del suelo, ¿sí? Por eso esta gramínea, mi amado, considerada bajo, diríamos, la botánica como una más de las que forman parte de las hortalizas, esta trasciende, claro, crece. Y es importante, mi amado, considerar el ciclo que tiene la semilla, ¿sí? Como planta que es. La mostaza, por ejemplo, tiene, mi amado, de manera muy aproximada en cuanto a lo que voy a dar según el tiempo, para poder, mi amado, brotar y dar su fruto, no demora más allá, mi amado, de 1 mes y medio. Sí, entre lo que se siembra y lo que crece y desarrolla, 1 mes y medio. Por ejemplo, la germinación, cuando usted deposita una semillita de mostaza, germina o rompe, por decirlo así, el grano, sí, a partir del 3º al 5º día. Allí es cuando recién la semilla, mi amado, da su primer brote interno bajo tierra para que la raíz comience, sí, a notarse. Luego demorará de ese proceso 3 semanas más, todo esto en aproximación, 3 semanas más para poder, mi amado, crecer del suelo y comenzar a verse sus primeros brotes de hojas. Luego, mi amado, comenzará lo que se le denomina como la floración. Sí, la aparición de las flores, usted ya las verá en ese ámbito, mi amado, de color amarillas, sí, a raíz del día número 30 aproximadamente, sí. Luego, mi amado, vendrá el fruto. El fruto ya se lo podría considerar a partir de la 6ª semana, donde obviamente ese fruto que aparece tendrá que madurar, porque ahí simplemente lo que hace es brotar el fruto, pero el fruto tiene un ciclo de maduración en total que no sobrepasan los 3 meses. Ya pasados los 3 meses, entonces el fruto está maduro y se procede a ¿qué cosa? Según la gráfica, se procede a la cosecha. ¿Qué tamaño alcanza? Sí, tal cual como usted lo ve allí, mi amado, en referencia. Un plantío de mostaza no supera, dependiendo el tipo de suelo, el cuidado, el abono, bueno, muchos factores, la humedad, el clima, mi amado, no supera de entre 60 a 1,20 m de altura. Es lo máximo que alcanza.
de 60 centímetros con un máximo de 1,20 m de altura. De ahí, mi amado, sí podrían haber ciertas variantes porque químicamente también hoy por hoy se hace injertos, se hace muchas cosas, pero, mi amado, ese es el estándar natural de lo que desarrolla una semilla de mostaza. Mi querido hermano, Jesús tomó esta como referencia para comparar su reino. Pero ¿por qué lo hizo? Si a la verdad, recuerde esto, mi amado, Jesús está comparando su reino de manera ilustrativa. Sí, ilustrativa. Digo esto de manera anticipada para que no nos desenfoquemos, mi amado, en el contenido de lo que Jesús en su corazón quiere transferir, mi amado, a quien lo escucha. Así como hoy, mi amado hermano, muchos de nosotros hoy sí hemos venido posiblemente con alguna expectativa. Mucha gente se acerca a una iglesia, mi amado, con ciertas incertidumbres. Unos vendrán, mi amado, queriendo escuchar algo diferente. Otros vendrán queriendo de pronto obtener de Dios algún tipo de beneficio. ¿Verdad que es así? Otros, mi amado, simplemente vendrán porque le exigieron que esté hoy aquí. Le dijeron, vamos a la iglesia, si no vas, no te llevo a comer. O si no vas, no salimos. Y lo trajeron. Sí, las razones pueden ser muy variadas, mi amado. Pero algo es seguro. Sin importar, mi amado, bajo qué circunstancias usted viene a una iglesia, la razón esencial es que Dios, sin importar, mi amado, en qué calidad vino su corazón, Dios obra, sí, según su palabra, como el efecto que produce, sí, en la ilustración de la parábola, sí, de la semilla de mostaza. ¿Qué es decir? Sin importar, mi amado, si has venido o no para atender, el Señor, por el solo hecho de que tú escuches la palabra, siembra en tu vida una pequeña semilla. La más pequeña la consideró Jesús, considerada como lo que es la mostaza, la más chiquita. No importa, mi amado, la dimensión que pudiera tener la palabra de Dios depositada en tu corazón. Ten algo por cierto, Dios de eso pequeño puede hacer con el tiempo que esto germine y se haga algo grande en ti. Algo muy grande. Dios dice en su palabra, mi amado hermano, sí, versículo número 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Verso 31. Dijo Jesús, recuerda que está asemejándola, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña, dice aquí, ¿no?, de todas las semillas que hay en la tierra. Luego dirá, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor. Y aquí se entiende de qué, por qué ha dicho que es la más pequeña de la que se siembra en la tierra, porque se está refiriendo a una clasificación de semillas. ¿De cuáles? De todas las que van enmarcadas o encasilladas o consideradas como hortalizas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con todas aquellas que se siembran en tierra y se cosechan en tierra. Mi amado hermano, Jesús no está equivocado al presentar esta ilustración según cómo se aprecia en imagen y según cómo el mensaje él desea depositarlo. ¿Por qué utiliza estrictamente esta semilla? Mi amado, porque el hombre como tal, mi amado, está en una condición carente. Está en una condición, mi amado, de pobreza, por decirlo de alguna forma, de ser denigrado por su conducta, por su naturaleza caída. El hombre, mi amado, no puede de alguna manera levantarse del suelo. No puede, mi amado, diríamos, plantarse y crecer y ser orgullosamente él, mi amado, en su forma de verse superior a cualquier otra cosa creada. Su pecado lo limita y de hecho, mi amado, lo estanca a nivel del suelo. Jesús está tomando la parábola según cómo ve la condición de su nación. Entendamos que Jesús de manera inicial vino a una nación, mi amado, que no consideraba a Dios por lo menos como el eje central de sus vidas.
tan duro fue el asunto que en Juan 1:12 la Biblia menciona que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Vino a su pueblo. Es como que si un familiar venga a querer cobijarse en tu casa, un familiar tuyo, y tú le cierres la puerta y digas, no, yo no te conozco. O si te conozco no me acuerdo, como dicen algunos. Y le cierras la puerta. Sí, como que si un papá vaya a visitar a la casa de su hijo y su hijo le diga, no, yo con usted no tengo nada que ver, váyase de aquí. Pero si yo te engendré, yo te di la vida, sí, pero me trataste muy mal en la crianza, así que estoy resentido y así que ándate mejor. Mi querido hermano, Jesús toma esta ilustración para, vuelvo y repito, representar a una nación caída. Pero a su vez una nación a la que se le brinda la oportunidad de poder salir de esa condición. Y todo hombre, mi amado, sin la ventaja de ser considerado para ser salvo, mi amado, es una raza, mi amado, caída, como lo contempla en el libro de los Hebreos. En Adán, dice la Biblia, todos morimos en esa naturaleza, en ese pecado, pero en Cristo todos podemos ser levantados. Todos, hermano. Es evidente de que el mundo está ajustado a un sistema y que reconoce, mi amado, porque entiende lo que el sistema le puede dar. Él reconoce esos beneficios y ha decidido quedarse, sujeto bajo esas condiciones. Cambiar, mi amado, por decirlo de alguna forma, cambiar lo estable por lo que es inseguro, mi amado. Peor si usted tiene una edad avanzada. Nadie tomaría esa elección. ¿Quién podría renunciar a un trabajo de 24 años y a los 25 se jubila por algo prometedor? Solo por algo prometedor. ¿Quién diría renuncio y me voy contigo? Nadie. Nadie dejaría, mi amado, lo seguro por lo incierto. Absolutamente nadie. Pero Jesús trata, mi amado, como un ofertador. Trata a través de este marketing, de esta forma, mi amado, a manera de propaganda, de hacerle entender, mi amado, que el reino de los cielos es más estable de lo que ellos piensan que es más seguro y es más beneficioso de los beneficios o de la seguridad que ellos ya experimentan en la tierra. Y Jesús, mi amado, busca formas, busca maneras de poder a través de las parábolas, de las ilustraciones, a veces muy apegadas a la realidad, a veces algo exageradas, a veces en parte disminuidas, pero trata de ver la forma de que el mensaje quede claro en la mente de aquellos que todavía no han podido identificar, mi amado, que el cielo es más que la tierra. Y que lo eterno es más, mi amado, que lo temporal. El hombre solamente acepta lo que entiende. El hombre solamente asimila lo que puede comprobar. Y ahí es donde nace la disyuntiva. Si tú no lo entiendes, ¿cómo podrías depositar tu confianza en algo o en alguien que tú no logras ver? De ahí que la fe tiene mucho que ver, porque luego Jesús tomará en otro episodio, tomará la misma parábola, hablando de la semilla de, mi amado, la más pequeñita de la mostaza, para compararla con la medida de la fe que se puede llegar a tener, pero en otro escenario, bajo otras condiciones. Hoy Jesús está hablando desde el capítulo 4, muchas parábolas, y todas tienen que hablar y tienen que ser, mi amado, bajo la marquesina de la agricultura. Todas, desde el capítulo 4, desde la parábola del sembrador, luego dirá, mi amado, respecto de la parábola de la semilla, y ahora está con la parábola de la semilla de mostaza. Todo tiene que ver con la gramínea, todo tiene que ver con el arado y de la forma, diríamos, común de la agricultura. Y el pueblo que lo escucha sabe, mi amado, que Jesús no está equivocado con las referencias que está dando. Y ellos consideran, por el uso de estos medios, de su trabajo, que
El reino de los cielos tiene ciertas semejanzas de lo que ellos acostumbradamente a diario tienen, obviamente, vivencias con eso. Y dicen, de verdad, así es el reino. Yo no sé si usted le ha tocado explicarle a veces a una criatura, cuando esté preguntándole algo, usted toma un suceso o un evento que por lo menos él haya visto o él haya considerado, y así como cuando usted le quiere meter algo que no es agradable a la boca, y usted dice, no, papito, esto es como el caramelo. Y él se hace una idea. De verdad, ¿el qué asocia? Si usted le dice que es algo como el caramelo, ¿qué asocia? Ah, es dulce, pero usted sabe que le quiere meter una medicina amarga. Aquí lo importante es que el niño abra la boca y tome la medicina. ¿Me explico? Jesús, mi amado, de la misma forma, decía, esto es mi reino. Así se lo puede comparar. Sí, yo sé que hay diferencias, por supuesto, mi amado. ¿Por qué hay grandes diferencias? Porque en el mundo usted puede vivir como a usted le da su regalada gana. Pero en el reino de los cielos, el cual nace desde la tierra, hay que vivir en santidad y alejado de la contaminación del pecado. Por supuesto que hay diferencias. Por supuesto. Jesús no vino, mi amado, a empobrecer el mensaje, vino más bien a resaltarlo. Pero las comparaciones para que el pueblo pueda asimilar tuvieron que ser en su gran mayoría terrenales. Terrenales. ¿Para qué? Para que el pueblo por lo menos tenga cierta asimilación de conocimiento y pueda identificar, mi amado, el mensaje. Es que imagínate que yo esté tratando aquí, de que usted cambie su celular por una nueva tecnología. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer el cambio? Y usted de pronto diría, pero si recién me compré el iPhone, ¿cómo lo voy a cambiar ahorita? Y yo le digo, no, va a venir, y mira, así le digo, va a venir algo mejor que el iPhone. ¿Cuántos querrían hacer negocio de cambio? Usted dirá, no, a mi idea, mira, si esta generación como tal, mi amado, la juventud actual, sí, que ha nacido para mí en una época demasiado moderna y por ende demasiado cómoda, tratar de sacarlo de esta rutina para que experimenten otra, creo que será una lucha titánica. Titánica. Porque ellos ya están habituados. Para nosotros resultó algo difícil adaptarnos a esta modernidad. Pasar del típico teléfono de rueditas, ¿se acuerdan, no? Caminábamos libres por la calle, las malas noticias o buenas nos llegaban cuando llegábamos a la casa. Hoy por hoy usted sale con un móvil, apenas se sube en el colectivo, le timbran, se baja y vuelve a la casa. Ni siquiera completa la tarea. ¿Por qué, mi amado? Porque la modernidad ha obligado a cambiar nuestro sistema, nuestro estándar de vida. Mi amado, esta vida no se compara con la vida que Cristo nos está ofertando. Y lo quiero ver en el buen sentido de la palabra como una oferta. Porque créeme, Cristo no está en promoción. A Él no te lo llevas en combo. Sí, ni como a veces yo voy a la bahía y escucho a mucha gente gritar 3x5, 3x5, ve 3x5, a compra, rápido. Jesús no es algo que se promocione en una percha, pero el Señor trató de promocionar el mensaje. ¿Para qué? Para que por lo menos se dé inicio, mi amado. Ojo, inicio, arranque. Sí, para poder, mi amado, dar a saber algo que la gente desconocía completamente. Mira, una cosa es estudiar la medicina, otra cosa es ponerla en práctica. ¿Sí? Una cosa es estudiarla, una cosa es leer y aprender el concepto, otra es tener un paciente abierto de lado a lado, mi amado, y tú con los órganos allí en tus manos diciendo, ¿y ahora qué hago? Nadie cogería en ese momento, préstame el libro rápido. No se puede, hermano. Ahí es usted y todo el conocimiento y la destreza que día a día, poco a poco, mi amado, quienes lo instruyen, le van dando a usted, ¿sí?, la forma y la manera de cómo tratar a tal o cual paciente. Mi amado, en el reino de los cielos pasa lo mismo. Esto
de conocer a Dios y de entender cómo funciona, por decirlo de esa forma, si su reino en esta tierra es un día a día. Una palabra que se recibe, mi amado, va añadida junta con otra y la suma de muchas enseñanzas van abriendo, mi amado, ojo, o van desplazando el desconocimiento por la luz. Y lo que de a poco, mi amado, para ti era difícil de aceptar, poco a poco, día a día, comienzas tú a experimentar una transformación. Tanto, mi amado, que produce el efecto de la semilla, que otros al verte se asombran y querrán tu cobertura. Querrán lo que tú tienes. Porque la gente no lo puede querer. Y es verdad. Al inicio, creo yo que el concepto más generalizado cuando se habla de defectos de las personas es: este hombre no cambia. O en este matrimonio ya todo está echado a perder. Mi querido hermano, solo el Señor puede crear y hacer, mi amado, cosas que para el hombre son imposibles. La semilla de la mostaza crece. En la ilustración, el Señor ha dicho de manera exagerada, por supuesto que sí, ha dicho que una vez crecida, dice la Biblia, echa grandes ramas. Y si vemos las gráficas, no es que tiene ramas demasiado grandes. De hecho, si es una planta como tal, el peso de las ramas podrían tirar, ¿qué cosa? Al plantío, hacia el suelo. Y esa es una de las características de las hortalizas. ¿Sí? Es como el plantío también de uvas, es algo muy semejante. Mi amado, pero esta planta que ha crecido de manera exagerada, el Señor dice, esta crece, se hace más grande, sí, más grande de todas las hortalizas, tiene toda la razón, pero no es como un árbol estrictamente. Pero la ilustración se entiende, por supuesto. La ilustración se entiende. Porque cuando tú también usas los mismos medios para enseñarle a tus hijos, tú también usas estas ilustraciones. No necesariamente bíblicas, de la naturaleza. El otro día por allí se veía el arco iris, ahora que está lloviendo, sí, con bastante consideración. Y por allí en ciertos lugares aparece el arco iris. Y yo le digo a manera de broma a veces a la gente, digo, mira, ¿qué es eso? Y me dicen, la bandera gay. Y yo queriendo llevar el tema, ¿por dónde? Por el pacto del Señor, hermano. Pero voy al punto. La naturaleza sirve para ilustrar preciosas enseñanzas. El problema es que la gente, mi amado, si no ve en la tierra ilustrada, si diríamos así, la presencia del reino de los cielos. Y Jesús dijo que ya estaba aquí. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Cuando el hombre lo acepta. Cuando el hombre acepta el mensaje, mi amado, inmediatamente el reino de Dios comienza a desarrollarse en la vida de cada individuo. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que tú, por ejemplo, aceptando una verdad bíblica, llamado como cuando la Escritura nos dice que debemos, mi amado, por ejemplo, solo por ejemplo, no se va a sentir ofendido, pero si lo está, siéntase todo lo ofendido que usted quiera. Mi amado, si usted, por ejemplo, está en borrachera y comienza la Biblia a hablarle, comienza la Biblia a exhortarle de que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos y que obviamente la vida antigua tiene que quedarse atrás porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Usted de a poco comienza, mi amado, a cortar el vicio y por ende amistades que lo inclinan a ese mal. Obvio, mi amado, que el reino de Dios está comenzando a florecer en su vida. Indíqueme una sola medicina, pastilla, suero, inyección, que le quite el vicio del alcohol. Con tanta modernidad que hay, con tanta tecnología avanzada. Una, dígame. ¿Qué pastilla quita la amargura del alma? ¿Qué inyección? ¿Qué suero? ¿Quién puede quitar, mi amado, la desilusión de estar abandonado? De que los hijos no le hablan y usted guarda ahí, mi amado, algo en el alma que le consume diariamente. Pregunto, amado, ¿qué poder terrenal puede libertarlo de semejante opresión?
investigue, puede haber manuales, puede haber directrices, pero nada de ello le dará libertad. Pero el que viene a Cristo con esas amarguras, el Señor ha dicho: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Y vaya que lo hace bien. El crecimiento del reino en quien obviamente lo recibe, mi amado, es visible. Tan visible es que la Escritura dice en la parte final que luego de echar grandes ramas, luego dice la Escritura, de tal manera que aún las aves del cielo pueden morar o vivir o ampararse bajo su sombra. Diríamos de esta forma, otros sin aún tener la semilla que Dios ha producido en cierto individuo, aún, mi amado, el entorno que le rodea puede llegar a beneficiarse, ¿sí?, de la labor que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Claro, pues, hermano, es que si alguien tiene un vicio, sea cual fuere, venido a Cristo, Dios comienza a procesar su vida por medio de esa pequeña palabra diaria que él recibe. Y comienza de a poco, mi amado, de a poco, porque esto es progresivo en la mayoría de los casos. Hay ciertas oportunidades en las que Dios es radical con un individuo y permite que el mal que le afectaba toda la vida, de la noche a la mañana, sean quitados. Pero en la gran mayoría no funciona así. En la gran mayoría Dios comienza día a día, por decirlo de esa forma, desaznándonos en cuanto al conocimiento, y comienza también a transformarnos día a día hasta llegar, como lo pide el Señor, a la estatura del varón perfecto. Cuando alguien entra en ese proceso, así tu esposa y tus hijos no quieran saber nada del Evangelio, ellos serán los primeros beneficiarios de la obra que Dios hace en ti. Claro, ¿no ves que si por un bolsillo entraba el dinero y por el otro se iba por el vicio? Al tú entender cómo Dios transforma la vida de un individuo, mi amado, el primero que va a decir gracias, papá, serán tus hijos. ¿Por qué? Porque ya no gastaste en la java de cerveza, ahora vas con 2 litros de leche comprados en el Tutti. Sí, esto es más barato, ¿no? No que le hago propaganda, solamente es puro decir, cuidado, que a mí no me paga el Tutti. Obvio, pues, hermano, sus ingresos ya no se van con la otra, todo al 100% va con su esposa. Amén. Sí, ya. Ellas son mejores administradoras que los hombres, en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría ellas velan por la seguridad y la estabilidad, del hogar. Mi querido hermano, dice pues la Biblia, de tal manera que las aves del cielo pueden morar, dice allí, bajo su sombra. Hay un texto de referencia que es necesario leer, mi amado. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Lucas en su capítulo número 13. Es el mismo texto, pero claro, con algo adicional, porque cada evangelista vio el escenario desde su propia óptica, o como Dios quiso que lo vieran. En el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 13, solo voy a rescatar de allí ciertas frases que el Señor mencionó. ¿Lo tiene, mi amado? Verso número 18 al 19 dice, y dijo, ¿lo encontró? Lucas 13, 18. Y dijo, ¿a qué es semejante? ¿Sí? Recuerda que el término semejante es parecido, no es igual. Por ahí alguien podría decir, oye, este niño se le parece a su papá. No necesita ni darle el aval del registro civil, reconocerlo. ¿Se ha escuchado esa expresión? Son cabeza cortada. La misma cabeza del padre o la cara del padre lo tiene el hijo. Entonces, la semejanza, mi amado, es algo que se parece, pero no es algo igual, pero se parece. Dice pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Tú lo puedes comparar con lo que en tu buen juicio mejor pudieras representar el cielo.
Yo también podría decir lo mismo. El reino de los cielos, claro, dependerá. Es como mi hogar. Claro, si tu hogar es un infierno, entonces compararías el infierno con tu hogar, ¿no? Pero si en tu hogar reina Cristo, tus hijos están sujetos a ti, tú amas a tu esposa te ama a ti y los problemas los superas, mi amado, en armonía y con comunicación, ¡wow! Ahí yo puedo comparar el reino de los cielos. ¿Sí? También podría decir que el reino de los cielos es semejante a una batalla, que con mucha lucha y aún a veces perdiendo cosas que son de valor para mí, si persisto y si hago una buena estrategia, puedo lograr la victoria. También puedo comparar el reino de los cielos con esa batalla. La idea de esto, mi amado, es que todo hombre aprenda a reconocer en las cosas más simples y cotidianas a Dios moviéndose en su vida. Esa es la idea, mi amado, de las parábolas. Que el hombre aprenda a reconocer, aún en los más mínimos sucesos o detalles que Dios mismo pone delante de ti para que tú los experimentes, puedas ver allí el reino de Dios. El reino de Dios puede ser como tu trabajo, si tú así, obviamente, lo propones. Si así tú, mi amado, lo deseas. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios no solamente entra a gobernar la vida de ese individuo, entra a gobernar también todo lo que le rodea. Todo lo que tú emprendas, todo lo que tú estudies, tu carrera bien podría ser identificada o asemejada al reino de Dios. Claro, si eres honesto, si eres un hombre íntegro, bien podrías compararlo. Y Jesús dijo, si bajo la óptica de cómo lo averiguó Lucas, dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró, ¿en dónde? En su huerto. A diferencia de la parábola del sembrador, aquí, mi amado, el terreno o el territorio donde es sembrado esta semillita, mi amado, está listo. Aquí hay algo curioso que hay que aprender, por eso lo tomé también en Dios como referencia. Marcos no le da esa objetividad como le da Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas es más analítico a la hora de poner los acontecimientos vividos por Jesús. Él averigua hasta los detalles. Pero muchos otros solamente se quedan con la simpleza del mensaje, que no deja de ser eficaz, sigue siendo eficaz, pero cada quien obviamente saca su propia conclusión, aún hasta del mensaje que hoy usted está escuchando. Usted hoy podría decir, oye, chévere el mensaje, no. Otros dirán, como que le faltó más homilética. Otros podrían decir, no, estuvo bien, y sí, me pareció. Otros dirán, bueno, yo como no sentía el Espíritu Santo, esto no es de Dios. Sí. Mi amado, no importa quién la predique o dónde se la predique. Si la palabra de Dios es hablada, el pueblo tiene que recibirla. Sí, el vaso tiene que estar limpio, por supuesto, pero así venga de un vaso sucio, escuche esto con mucha claridad. Mi amado, la palabra de Dios sigue surtiendo su efecto. O por lo menos así lo dicen los evangelios. Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, es verdad, todo lo hicieron. ¿Por qué? Porque la palabra del reino, mi amado, impera y gobierna sobre esta tierra. Pero quien lo hace de manera indebida recibirá sanción. Por supuesto que sí. Y el Señor, mi amado, dice, es como esa semillita que alguien la tomó, pero la sembró en su huerto. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús obviamente tuvo una sola finalidad. Jesús no fue enviado fuera de Israel, sino dentro de Israel. La labor de hacer, mi amado, la expansión del evangelio ya no le competía a él. Él delegó esta carga sobre sus discípulos. Y él, mi amado, sembró su semilla en su huerto. Dicho de otra forma, nosotros, mi amado, en quienes ha sido sembrada la semilla de mostaza, debemos también de sembrarla en nuestro propio huerto. ¿Dónde es eso? En nuestros propios hogares. Es tu primer campo de trabajo.
antes de emocionarte e irte a la China y a la Conchinchina queriendo ser misionero en Somalia o en Irak o en la China, mi amado, primero siémbrala en tu casa. Siémbrala con tus hijos. Porque ahí tú tienes una ventaja que no tienes afuera. Tú, cuando das la palabra en casa, mi amado, si tú tienes preparado el terreno, es decir, la vida de tus hijos, de seguro, mi amado, brotará con mayor eficacia la semilla. Por supuesto, pues, hermano. No es lo mismo, por decirlo de alguna forma, sembrar la palabra en un niño que está atestado de reggaetón que a un niño que tú le inculcas día a día el temor a Jehová. No es lo mismo. No es lo mismo sembrarle la palabra a un joven que tiene un entorno social, mi amado, de pronto de delincuencia, que hacerlo con tu gente que está posiblemente, mi amado, con buenas compañías en un colegio. No es lo mismo. La labor, mi amado, dependerá mucho de cómo tú también en casa puedas preparar el terreno, es decir, de la vida de los tuyos. El Señor nos asegura en su palabra que una vez sembrada la semilla, dice la Biblia, y sembró, sí, la tomó, la sembró en su huerto y inmediatamente ¿qué ocurrió? Y creció. Y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron. Aquí viene otra perspectiva. Anidaron, dice la Escritura, en sus ramas. Esto tiene dos significados. Por lo menos estuve averiguando, mi amado, y son dos las tendencias. Yo no puedo decidir cuál de las dos sea la más oportuna o la más apropiada, pero hay quienes vieron esta parábola, vueltos una vez más a Marcos, como si vieron esta parábola respecto de las aves que vinieron a anidar en el plantío de la semilla, de la mostaza. Y muchos dicen que esta son básicamente los que se oponen al crecimiento. Ven todas esas aves del cielo anidando para poder malograr el plantío. Pero hay otros que la ven, mi amado, bajo la marquesina de que el evangelio es para expandirse. Hasta el punto de que aún gente que no necesariamente necesita la semilla, no porque no la necesite, sino porque la rechaza, igual se sigue beneficiando, mi amado, de lo que la semilla ha producido, que en este caso es abrigo. Mi querido hermano, hoy el mensaje no es tan largo, pero debe de ser conciso. Tengo una pequeña conclusión que quiero que usted la considere. En la actualidad, la atención o la fijación de los hombres, sin importar, mi amado, condiciones jerárquicas, de edad, sexo, solo están prefijadas en este mundo. Y quienes se encargan de formar las vidas, los padres, hacen notar o hacen notorio en la vida de sus hijos que ellos han nacido para aquí desarrollarse. De una forma genérica dicha, los hemos hecho cautivos a la tierra, en cuerpo y alma. Esta verdad, mi amado, para ellos es la única que conocen. Y por eso se aferran de manera muy fuerte y rechazan cualquier otra cosa nueva, por decirlo de alguna forma, que se les pueda presentar para aceptarla como una nueva verdad o como un nuevo estilo de vida. Nosotros, que somos, mi amado, conocedores de Dios, o por lo menos Dios en su misericordia se ha revelado a nosotros, tenemos una obligación, sobre todo para con los nuestros. Sí, es verdad, debemos enseñarles a ser responsables. Sí, es verdad, debemos de hacer hincapié en que tienen que dar lo mejor de sí en este mundo. Pero también es bien cierto, mi amado, que esta tierra, para ellos, así como para nosotros, es un lugar temporal. Pablo dijo a su pueblo: nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. Vive en la tierra, dándole al César, dijo Jesús,
lo que es del César. Pero en esta tierra, no en el cielo, en esta tierra, porque aquí el Señor lo remarcó, debemos de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le pertenece a Dios de nosotros en esta tierra? Todo. Más bien diríamos esto, que lo del todo de Dios, que es de Él y que forma parte de nosotros, de ese todo, le damos al César lo que es del César. ¿Sí? Aquí Dios, mi amado, si nos bendice, nos da un empleo, nos da un salario. Y de la bendición que Dios nos da, damos para pagar impuestos. Para pagar la luz, para pagar esto, para comprar esto, comprar lo otro, la ropa, y se mueve el mercantilismo, ¿no? El comercio. Pero ¿de dónde procede todo esto? De lo que Dios en su misericordia nos ha concedido. Tus fuerzas, mi amado, de alguna forma el mundo se beneficia de tus fuerzas. Ellos ponen los límites, ponen los tiempos, ponen los días y ponen aún el precio a tu trabajo. Pero la verdad es que tu fuerza, tu competencia, tu potencia viene del Dios de los cielos. Lo triste es, mi amado, que cuando alguien no considera estos principios y adopta a sus hijos para que se adapten a este mundo, él piensa o él crece, teniendo en mente de que solamente su vida es para este mundo y el mundo es para su vida. Y olvida, mi amado, la razón de ser del por qué Dios permitió que naciera. Hay una sola forma de entenderlo. Y para esto le invito, por favor, como el último texto de conclusión, a que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles. Dice el Señor en el capítulo número 17. ¿Lo tiene? Hechos a los Apóstoles, capítulo número 17. Y escuche esto. En muy pocas palabras, el Señor condensa la razón de ser del hombre y su propósito. Escuche. Verso 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos, hermano. Blancos, negros, cholos, mestizos, todos. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Mira, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Verdad que está condensado? ¿Qué más nos dice el Señor? Y el Señor, ojo, nos ha prefijado, es decir, de manera anticipada, ya estableció algo para nosotros. Ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Por qué, mi amado? Porque el hombre en la tierra vive según los tiempos que Dios ya le ha preestablecido. ¿Se acuerda usted de lo que anunciaba, por ejemplo, allá Salomón? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para prepararse, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para ser papá, hay tiempo para todo, mi amado. Pero también debe haber tiempo para buscar de Dios. Y dice, le ha prefijado los tiempos. Y dice la Biblia, y los límites de su habitación. Eso es de su morada, es decir, desde dónde hasta dónde sí Dios te puede permitir avanzar en este mundo. Mira, como lo dijo en algún momento, y lo han repetido ciertos predicadores que los he escuchado. Aquí, como lo decía yo también en salón de clases en su debido tiempo, aquí hay gente, mi amado hermano, que tendrá la oportunidad de viajar. No es profecía, olvídese, cuidado. Aquí habrá gente que tendrá la oportunidad de viajar, de salir del país. Habrá gente que experimente lo que es ir volando en un avión. Y disculpe si soy algo grosero, y habrán otros que ni en burro siquiera se subirán.
Le pedí perdón anticipado. Fui exagerado en los medios de transporte nada más. Lo que quiero decir es, habrá gente, dado, que podrá hasta cambiar el carro por otro cada cierto tiempo. Y hay otros que siempre estarán, mi amado, pagando para la metrovía. Porque Dios ha prefijado eso. Quiero que entienda esa parte. Dios ha prefijado límites. Hay gente que por mucho esfuerzo y por mucha dedicación, y no es por falta de esfuerzo, es porque Dios ha dicho, mi hijo, tú eres para esto, y aquí te quiero y aquí te vas a quedar. Y hay otros que sin mucho esfuerzo, venga, la gerencia es suya. Eso, hasta coraje da por ahí. Pero Dios ha prefijado eso, hermano. ¿Sí? Porque Dios sabe, mi amado, qué medida tiene para cada ser. Y esto no para los cristianos. Esto, mi amado, está hablando en términos generales. Habrá gente que nacerá en cuna de oro y otros nacerán, mi amado, abrigados con papel periódico. El propósito de la vida del hombre, mi amado, porque esta es la conclusión, esta no es la predicación, es la conclusión, es que Dios ha dado a cada quien lo que corresponde. Y dice aún más, que luego de haberlo, ojo, luego de haberlo establecido, luego de haberlo, mi amado, parametrizado, ¿en dónde? En un lugar llamado la tierra, luego le dará el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque sin importar qué tan beneficioso te vaya en el mundo o qué tan calamitoso te vaya en la tierra, algo es seguro, mi amado. Si en ambos rincones o en ambos polos opuestos se logra reconocer que todo esto viene de Dios, tanto el pobre como el rico buscará piadosamente a su Dios. Y lo dice el verso que le sigue. Porque una vez que ha dicho en el verso 26 que les ha, mi amado, hecho habitar, que de allí, mi amado, como lo dice la palabra, le ha prefijado orden y le ha dado límites, luego dirá, para que busquen a Dios. ¿Lo entiende ahí? Para que busquen. Para que busquemos a Dios. Si en alguna manera, como la invitación es para el mundo entero, porque el mundo, mi amado, desconoce. Sí, parece mentira. Hay gente que nace sin saber que procede del Dios de toda la tierra. Usted dirá, no puede ser. Claro, googlea un poquito, métete algo y sé curioso y pregúntale a mucha gente en encuesta y muchos te dirán, yo soy la reencarnación de esta. Mucha gente, mi amado, váyase a la India. Mucha gente, cree y está firme y tiene certeza de que su vida es un ciclo de repetición. Nosotros, porque estamos en este lado del continente y pues, por la gracia, la misericordia de Dios, Cristo nos alumbró, es que reconocemos, mi amado, al Dios invisible y le hemos creído como que si estuviera delante de nuestras narices. Siéntase honrado y privilegiado de ello, pero hay otros que no tienen ese privilegio. Porque decidieron creer, que ellos eran de aquí, pero la Biblia dice que nosotros somos de allá. Y por eso de allá vienen para alzarnos aquí y llevarnos, mi amado, a nuestro lugar de origen. Que Dios bendiga, mi amado, su eterna palabra.